El día, el día de hoy nos reunimos para clase de física 2, electricidad y ondas, o ondas de electricidad, la segunda sesión. El día martes nosotros alcanzamos a ver este resumen. Hablamos de lo que está en esta tabla. Tenemos elongación. Ah, no, este es punto de equilibrio. Punto de equilibrio es el centro de la trayectoria de la partícula. Ya, bueno, no, más arriba, más abajo, péndulo, no, es que sería esto. La constante de esto, la elongación, ya dijimos que es la distancia la que se estira el resorte, el punto de retorno, cuando hablamos de A menos A, es cuando hace el vaivén. La amplitud de la elongación, ya sabemos que esto es la A. Oscilación sencilla, desplazamiento de una partícula entre el punto de equilibrio y uno de los puntos, o sea, de la mitad hacia allá o de la mitad hacia allá. Y el desplazamiento de la partícula entre los dos puntos es la oscilación completa, lo que habíamos escrito de aquí por allá, teniendo este como el punto de equilibrio. El periodo, que es el tiempo empleado por la partícula en efectuar la oscilación o vibración, eso se da en segundos. Y con la letra T mayúscula y la frecuencia n, que es dada en Hz, de segundos de la menos uno. Recordemos que el periodo es igual a la frecuencia de la menos uno, o que el periodo es igual a uno sobre F. Y también tenemos que omega, o la frecuencia angular, es igual a 2pi sobre T. Recordemos que eso lo vimos ayer en que el martes en clase. Simplemente estamos haciendo un recuento. Ecuaciones de movimiento armónico simple. Siempre vamos a hablar de él como el más. Movimiento armónico simple. Demostraciones. Aquí nosotros no vamos a entrar a demostrar. Simplemente tenemos la primera ecuación. Cuando el movimiento, cuando el movimiento se ve en X, movimiento en X o eje horizontal. Entonces, la elongación, la amplitud, el periodo y el tiempo son la amplitud, el periodo y el tiempo son los variables ¿quién está aquí? Orlando Salcedo. Creo que todos podían saltarse la sala, pero bueno, quiere decir que no entró por donde debía. Eh, la elongación en el movimiento o del resorte. Luego venimos con la velocidad, vuelvo y retomo. Recuerden que la velocidad es la derivada. Esta velocidad, si debo cambiar el color del lápiz, por favor me dicen. Es la derivada de la elongación o de la función que está determinada, denotada como x con respecto al tiempo. Entonces, pues si ustedes derivan x igual a eh, seno o coseno, regálenme un segundo, yo miro arriba porque no me acuerdo. Coseno de 2 pi t a coseno de 2 pi sobre periodo por el tiempo. Bueno, pongámosle aquí el punto. Si ustedes sacan la derivada de esto, pues van a encontrar a b, que es la que tenemos acá. Menos a por omega o por w, seno de 2 pi sobre el periodo por el tiempo. Eso ya lo habíamos hablado ayer, sin embargo, pues lo estoy retomando para que no nos quede como ese dato ahí como volando. Y pues las partes de la ecuación pues están dadas aquí: velocidad, amplitud, periodo, tiempo y velocidad angular, que es lo que decíamos que era omega igual a 2 pi t.
¿Listo? O T es igual a 2 pi omega. Esos son simplemente despejes que posiblemente en esos ejercicios me puedan llegar a servir dependiendo de la información que tenga. Luego me dicen, bueno, la velocidad máxima es igual a menos W, o sea, menos omega, o sea, menos velocidad angular de la partícula, menos la velocidad angular de la partícula por la amplitud del movimiento. Entonces ya tenemos otra ecuación. Y de aquí, pues, encontramos la velocidad. Arriba tenemos la velocidad máxima. Digamos que la velocidad máxima, si estamos hablando de un péndulo, la velocidad máxima la encontraríamos aquí. Esta sería la velocidad máxima, que es aquí donde llega y empieza el retorno. Y esta es la velocidad del movimiento, es la velocidad que tiene la partícula en el eje horizontal y está dado por más o menos W por la raíz cuadrada de la amplitud menos la elongación, de la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Esa es otra ecuación que debemos tener en cuenta. Luego encontramos con la aceleración. La aceleración, recordemos que es la derivada de la velocidad. Tengo dv en términos de t, simplemente derivo la velocidad en términos de t y entonces esto es la aceleración. Bueno, aquí en x, pero pues realmente es, cualquiera de las dos es válida, a de t o b de t. En el eje horizontal y pues nos da esta ecuación, menos w al cuadrado por a, que es la amplitud coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Entonces, la aceleración en el eje X, la amplitud del movimiento, el periodo, el tiempo y la velocidad angular de la partícula. También encontramos una aceleración máxima, es hasta el punto. El martes hablábamos de que era la aceleración, ¿era la que, Cristian? La Luis derivada de la Cristian. velocidad. No, señor. ¿Qué Sí, representa la aceleración? el Bueno, sí, cambio la de, derivada de la velocidad. el cambio Es la variación de la velocidad. de la velocidad. Sí. Listo. Es el cambio de la velocidad. Muy bien. Entonces tenemos una aceleración máxima, o sea, es el máximo cambio que puede tener mm, la velocidad del movimiento o de la partícula. Las mismas ecuaciones, pero ya cuando el movimiento o cuando se hace el estudio en el eje horizontal y comparamos la elongación en X, la elongación en Y, la velocidad en X, la velocidad en Y, la aceleración X y la aceleración en Y. Dense cuenta que realmente no está cambiando, sino aquí que empezamos con el coseno, aquí empezamos con el seno. Recuerden que nosotros estamos hablando de básicamente un ángulo que se forma aquí, entonces este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Entonces cuando hablamos de cateto adyacente, perdón, voy a poner esto por acá. No, estoy mal del pulso. Entonces, si estamos hablando del cateto adyacente, entonces aquí decimos que es el coseno del ángulo, ¿sí? Teniendo en cuenta que este es teta. Y si estamos hablando del cateto opuesto, entonces hablamos de el seno del ángulo. Por eso es que, por eso es que para X es con coseno y para Y es seno. Entonces, al sacar la derivada, sale seno y menos coseno, y al sacar la derivada sale menos coseno y más seno. Entonces, es la variación que hay. De resto, pues, obviamente para hacer las derivadas, perdón, al hacer la derivada, pues va a salir los mismos términos. Eh, en el resumen, los elementos del movimiento armónico simple son la elongación, la amplitud, la elongación, la velocidad y la aceleración. Cuando tenemos el punto de equilibrio, o sea, cuando estamos en cero, la amplitud es máxima. Cuando la amplitud está en el punto de equilibrio, entonces varía entre más y menos. Si sacamos la velocidad máxima en el punto de equilibrio, entonces el punto de retorno es cero.
en el punto de retorno la velocidad es cero, perdón. Y en el punto de equilibrio la aceleración es cero y en el punto de retorno la aceleración es máxima. Ahora miremos, bueno, energía potencial y cinética, no la hemos tratado. Ahorita hablamos de ella. Esto me mueve muy rápido, hay mucho espacio. Entonces, miremos el primer ejemplo. Dice calcular la elongación, la velocidad, la aceleración, la velocidad máxima y la aceleración máxima de una partícula que se mueve con más o movimiento armónico simple, con una amplitud de 30 centímetros, perdón, con una amplitud de 30 centímetros y un periodo de 1,8. Entonces, ¿cómo ha transcurrido? Cuando ha transcurrido un tercio del periodo. Esto es importante. Cuando hablamos de un tercio es más o menos no, es esto. Un tercio del periodo. Un tercio por t o t tercios, eso es equivalente a t tercios. Eso es lo que quiere decir un tercio. Es importante saber leer la información que nos dan en el problema, pues porque la mayoría de las veces, si no en todas, si no en el 100% de los casos, el mismo problema tiene la respuesta. Entonces, solamente es saber leer. Entonces nos dice que tenemos un periodo de 1,8 segundos. Tenemos un tiempo, mire, un tiempo, cuando ha transcurrido, este transcurrido es un t. Tenemos un tiempo, pero ese tiempo es un tercio del periodo, o sea, por eso les decía que hay que saber leer, porque entonces, si yo ya tengo esto en segundos, el tiempo en el cual voy a revisar el movimiento es cuando han transcurrido 0,6 segundos. Ahí es donde voy a analizar mi movimiento. ¿Qué análisis le voy a hacer? Pues en ese momento es donde yo voy a encontrar cuál es la elongación, cuál es la velocidad, la aceleración, velocidad máxima, aceleración máxima. Tengo una amplitud de 30 centímetros. Si lo quiero pasar a metros, esto es opcional, pasarlo a metros, entonces aplico factores de conversión y digo 100 centímetros son un metro. Entonces simplemente cancelo centímetros con centímetros y entonces se va un cero con un cero, el cero del 30 con un cero del 100 se cancela y me quedaría 3 dividido en 10 que me da 0,3 metros, porque ya he ido a las unidades de metros. ¿Listo? Entonces, ahora sí, elongación, la velocidad y la aceleración. Recordemos la fórmula de elongación, que es A coseno de t, porque es sobre x, A coseno de t, o coseno de t, perdón, coseno de 2pi sobre el periodo por el tiempo. Solamente hacemos el reemplazo, decimos quién es la amplitud, 0,3 metros. El coseno, 2pi, lo vamos a trabajar en radianes, perdón, en ángulos, en grados. Por eso se convierte en 180 aquí en este espacio, 180 grados. Este pi es 180 grados. O pi también es 3,141618 radianes. ¿Listo? Entonces, cuando está la unidad en radianes y cuando está la unidad en grados, igual podemos hacer la conversión en el momento en que necesitemos. Lo más utilizado es 180 grados, eso es lo estándar en procedimiento de esto, entonces por eso pues hacemos de una vez la conversión, entonces quedamos 2 por 180 dividido en 1,8. Recordemos que 1,8 es el periodo que nos está dando el ejercicio y por el tiempo por t, y ese t es el tiempo en el cual estoy revisando el movimiento, o sea, un tercio del periodo que es 0,6 segundos. Realizo las operaciones, saco el coseno por acá con la calculadora, todo ese tema, y obtengo que la elongación es de menos 0,15 metros. ¿Listo? El valor negativo quiere decir que la partícula se mueve hacia la izquierda del punto de equilibrio. Entonces, ojo,
esos son aspectos que debemos tener en cuenta. Este es el punto de equilibrio, ¿cierto? Recordemos que esto está aquí pegado a algo y este es el punto de equilibrio. Entonces, si la partícula se mueve hacia la derecha, o sea, si la elongación, no, perdón, voy a dejar de hacerlo curvo. Si la elongación se da hacia la derecha, este es positivo, y si la elongación se da hacia la izquierda, este es negativo. Hacia la derecha del punto de equilibrio o hacia la izquierda del punto de equilibrio. Entonces, eso es lo que significa este signo negativo. ¿Listo? Significa que la partícula se mueve hacia la izquierda del punto de equilibrio. Listo. Entonces, ahora la segunda. La segunda era calcular la velocidad. Listo. Entonces, la velocidad está dada por W, recordemos, W, A, amplitud, seno, 2pi sobre t sobre periodo por el tiempo. Y entonces el ángulo, este ángulo, es de 120 grados. ¿Por qué? Recordemos. 2 por 180 sobre 1,8. Alguien que tome la calculadora y me diga cuánto da esto, por favor. Entonces decimos 2 por 180 igual dividido en 1,8 igual por 0,6. 120. Por eso es que da 120 grados. ¿Sí, sí me he hecho entender, muchachos? Juanita. El Ese es el problema. 180 es lo que representa el pi Exactamente. grados. 180 es pi. 180 Mm, grados es pi. ¿Listo? Voy a quitar este W igual a pi porque después lo malinterpretamos. W es igual a 2pi sobre t. ¿Listo? Entonces, pi, recordemos que es 180. Y haciendo el cálculo, esto es igual a 120 grados. ¿Ya lo hicieron en la calculadora? Sí, profesor, eso. mm. Listo. Bueno, entonces, W. Ahora resulta que, pues ya sabemos que W es 2 por pi sobre el periodo. O sea que tenemos que definir este valor. Ya sabemos qué es esto, entonces esto sería 360 dividido en 1,8. Entonces esto me daría, suprimir 360 dividido en 1,8, me daría 200. Entonces quiere decir, por favor corrijamos, que esto me daría 200 por 0,3 por el seno de 120 grados. Menos 200, perdón. ¿Listo? Ya sabemos que 120 sale de 2pi sobre t por 2pi sobre periodo por t. Entonces, rectificamos 200 por 0,3 por el seno. ¿Dónde está el seno? El seno, trigonometría. Seno, no. Para esa calculadora, profe, primero tiene que anotar el número El y ahí número. sí, y después sí la función trigonométrica. Profe, una pregunta, Sí. ¿no dijo que era menos 200? ¿No influiría? Sí, 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 claro, en la respuesta sí, pero pues ahorita aquí da 200 por 0,3 por el seno de 60, bueno, de 120 realmente debería ser, pero ¿por qué le puse 60? Qué bolangerillo. ¿Dónde está? Bueno, me toca hacerlo otra vez. 200 por 0,3 por 120, trigonometría seno, y me da 0,8660. Pero, como dice Esteban, nos tenemos acá, entonces b de x es igual a menos 0,8660. La Profe, diferencia a son mí me dio, algunos decimales. a mí me dio diferente.
¿Cómo le dio a usted? 51,96. Porque es que yo en la calculadora que 51,96. sí señor, es que en la calculadora que se está haciendo jefe veo 2 veces 200. Creo que es por eso que Sí, es posible. Ah, espere, borramos. Es por la calculadora. Espere, borramos entonces. Ponemos 200 por... Borremos. Suprimir. Y no es suprimir, entonces pongámosle en C, sí. 200 por 0,3 por 120 seno. No, mire. 186, 0,8660. Seno de 120. Ahí está. Ahí está. A mí Se me da lo aproxima mismo más que al valor que tenemos. ¿Qué yo lo dices, estoy haciendo. Juanita? A mí me da lo mismo que Cristian. Lo estoy haciendo desde la calculadora del celular. Calculadora del celular, listo. Entonces voy a sacar mi calculadora del celular. Y me dice entonces que tan, listo. Entonces 200 por 0,3 por, ya, sí, la tengo calculadora normal. Ujú. Ah, ya. Por el seno de 120. Y cierro. Ah, sí, me da 51,96. Otra vez raíz de 3, pero radianes. No, pi no me sirve. Ve, porque hay esa diferencia. Y mire, en el documento está menos coma 91. Menos 0,91. Y esa velocidad indica que la partícula se mueve hacia la izquierda del punto de equilibrio y está perdiendo velocidad. Obviamente una velocidad negativa, pues es una desaceleración. Pero ¿por qué? ¿Por qué radianes? Si la pongo en radianes, bueno, entonces 2pi dividido en 1,8 igual por 0,3 igual por el seno de 120. Y cierro igual. Me dio 0,6080. Me da diferente. Si le pongo el 2pi. ¿Ustedes lo están haciendo 2 por 180? sí, sí, Están yo sí haciendo que hice así. 2 por 180 dividido en 1,8. Pues borremos aquí. 2 por 180 igual, me da 360, dividido en 1,8 me da 200. Por el 0,3 me da 60. O sea que digamos que hasta aquí Ah, profe, a mí me da, sí. Ahora sí me da 60. haciéndolo diferente, profe, sí me da la respuesta que hay ahí. Por Lo el seno coloqué, de 120 grados. yo lo coloqué así, profe, lo coloqué 2 entre paréntesis pi dividido en 1,8 y eso me dio 3,4906. Eso lo multipliqué por 0,3 y ese resultado lo multipliqué por el seno de 120 y si da 0,90. Sí, 0,91. sí, señor, sí, 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 porque es. en la calculadora me está dando en radianes. Me da 30 como en la del celular. ¿Sabe qué está pasando? 2 O sea, yo no lo multipliqué por por ciento pi. ochenta, profe. O sea, hice todo el procedimiento igual, solamente que no le coloqué el 180, sino que le coloqué el símbolo de pi. Estoy haciéndolo de esa manera. Me da pi tercios por el seno de 120. Sí, 0,9068. Listo. Entonces, esta está en 3,14. Está dando así, 0,68 de 0,9068. Mire.
voy a mostrar mi... a ver, pero por lo que tengo el fondo no, más o menos, no, se pierde. Profe, una Se, pregunta. se En, e- toma en, 9,68. Esteban, en esos casos, pregunte. ¿uno cómo sabe cuál es el resultado de verdadero si le suelta dos? Eso es, ahora, como dicen los buenos profesores, eso es una excelente pregunta. Solamente es la convención. ¿Qué convención voy a usar para darle solución a eso? Yo siempre prefiero trabajar con 180 grados. O sea, igual me daría este valor. Me daría menos 0,8660 con el pi reemplazándolo por 180 grados. O sea, siempre trabajarlo como en 180 grados porque después la conversión pues se hace es cansona, ¿sí? Aunque pues pasar de grados a radianes no es nada difícil. Pero por ahora, para nosotros, mejor que trabajemos con 180 grados, muchachos. ¿Listo? Hacemos el reemplazo por 180. Igual, pues dense cuenta que realmente dentro del ejercicio lo que más relevancia tiene es el signo, ¿no? Es el signo que tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque este signo es el que me está diciendo qué está pasando con esa partícula en esa velocidad horizontal. Y pues esto sería metros por segundo, ¿sí? Metros por segundo. Aquí estos metros y estos segundos. ¿Por qué? Porque el signo me dice si está tomando más velocidad o tomando menos, o perdiendo velocidad, no tomando menos velocidad, perdiendo velocidad, ¿listo? Entonces recuerde que cuando es negativo, la velocidad está disminuyendo, quiere decir que el movimiento, como estamos hablando de un más, bueno. No, aquí no. Como estamos hablando de aceleración y de velocidad, pues realmente la relación de aceleración con velocidad en este caso sería que el movimiento desacelera, entonces la partícula pierde velocidad. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, miremos si se ratifica con el valor de la aceleración, ¿no? Porque pues aquí la velocidad me dice que se está perdiendo velocidad, pero vamos a ver qué nos dice el dato de la aceleración. Y por convención quedémonos trabajando con pi igual a 180 grados. ¿Listo? Trabajemos siempre el pi como 180 grados. Entonces, la aceleración ya sabemos quién es W, ya sabemos quién es A, ya sabemos quién es 2pi sobre t, quién es pt. Entonces, el ejercicio, pues el autor nos simplifica eso diciendo que esto es 120 grados. Ya sabemos que es 120 grados, o sea, ya sabemos que esto está convertido en 180. Y W que es, vuelvo y lo escribo, W que es 2pi sobre periodo, o sea, mírelo aquí, este es W, y eso lo elevo al cuadrado, ojo, menos W, entonces lo elevo al cuadrado, multiplico por 0,3 por el coseno de 120 y me da que es 1,82 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué me quiere decir esa aceleración? Que así la velocidad esté disminuyendo, la velocidad esté disminuyendo, la aceleración sigue o es positiva. No puedo decir que sigue aumentando o que aumenta o que varía. Simplemente digo, la aceleración es positiva aunque la velocidad sea negativa. Por eso digo, hay que esperar a ver qué ratifica la aceleración. Uno hace una conjetura inicial por lo que la velocidad y la aceleración están relacionadas, pero aquí estamos viendo que es que son inversamente proporcionales, o sea que mientras la una disminuye, la otra o aumenta o se mantiene. ¿Listo? O digamos que mientras una es negativa, la otra es positiva. En este ejercicio en particular. No lo puedo generalizar. Luego me dice que la velocidad máxima es igual a menos W por A. Vuelvo y digo, menos W, ya sabemos quién es W. Simplemente hacemos el cálculo.
2pi sobre 180, creo que dijimos que esto daba 200. ¿Sí? Sí, porque daba 360 dividido en 1,8, sí. 360 dividido en 180. Es 2. Entonces, esto sería menos 200 por 0,3 y me da que la velocidad máxima está en menos 1,5 metros por segundo y se da en el punto de equilibrio. Recuerde que esta velocidad máxima se da en el punto de equilibrio. Ahora se calcula la aceleración máxima y me da de 3,66 y este es en el punto de retorno. O sea, esta velocidad se da aquí en el punto de equilibrio y esta aceleración, ah, ah, bueno, se da aquí para hacer el retorno. Ya sea aquí o ya sea aquí. Claro que, como dijimos que es la velocidad sobre la izquierda, entonces el punto de retorno es aquí, de la izquierda hacia el punto de equilibrio. Listo. Quitemos ese de ahí para no. Este sería punto de retorno. Listo. Ahora, entonces, la ecuación del péndulo, bueno, ya es listo. Aquí viene otra definición. Aquí hablamos de péndulo. Péndulo simple o matemático. Y el periodo de oscilación de un péndulo simple, periodo T de alfa, donde alfa es el símbolo de proporcionalidad, L la longitud del periodo del péndulo, T el periodo y G es la gravedad, que esto es una constante. Esto es constante. Nunca cambia. Cambia el valor si le digo que son 2G o 3G o 4G o un medio de G. Ya cambia. Un medio de gravedad sería 4,9. 2G serían 18, 19,6 y así sucesivamente. Son dos gravedades, una gravedad, tres gravedades. Es lo que cambia de la gravedad. Luego, para convertir esta proporción en una igualdad, perdón, yo voy a borrar aquí. En una igualdad se debe multiplicar por una constante que en este caso es 2pi. Por lo tanto, la ecuación queda como el periodo es igual a 2pi, la raíz de longitud del péndulo sobre la gravedad. Siempre va a ser sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante siempre tener en cuenta las unidades de medida, dado que, pues al final tenemos que decir cuáles son las unidades de medida del periodo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, esto es autoría de una Profe, amiga, un momento. señor. Ahí en donde el anterior, en lo de periodo de oscilación, que entonces siempre es uno, ¿cómo era? 1,8, 9,8. La gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esa es una constante. Ah, Esa listo. es siempre la gravedad. Hay autores que dicen, no, pues aproximémosla a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Hay autores que lo dicen, pero pues la medida real son 9,8 metros por segundo cuadrado, o sea que a mí siempre me ha parecido como risible ese tema de aproximarla a 10. ¿Para qué? Listo. ¿Esa era la pregunta, Esteban? ¿Sí fue Sí, sí, Esteban señora, es o que no, fue? pues, no, sí, es que me había perdido ahí, entonces ya, es para anotar. Listo, ok. Ya llegó Orlando, buenas noches, Jason. Me faltó fue Miguel. Ya vi que Miguel no va a ser el que no va a asistir este semestre. Bueno, entonces, esto es autoría de una compañera, no es autoría mía realmente. Es una compañera muy querida de la Universidad del Tolima. Ella no quiso poner su nombre, pero pues yo le voy a dar sus créditos. Eh, Ella me hizo el favor de prestarme estas diapositivas, donde vemos un poco más del movimiento armónico simple, un poco más de gráfica, de cómo se ve en un péndulo, en una onda, la amplitud.
lo que hablábamos ayer, el martes, que la amplitud es esta, que la longitud de onda es esta, ¿sí? Que el péndulo, entonces el punto de equilibrio, el punto de retorno no siempre es como por acá arriba, como yo lo dibujo, sino pues esas en cierto punto, no necesariamente. Definiciones necesarias, oscilación, amplitud, elongación, periodo, frecuencia, cresta, valle, nodo, antinodo, longitud de onda y posición de equilibrio. Es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la partícula oscilante. El resumen de fórmulas para, o de ecuaciones para el movimiento armónico simple, teniendo en cuenta pues la ecuación de posición, luego la velocidad que es la derivada, luego la derivada de la velocidad que es la aceleración y dos o tres ejemplos y unos ejercicios. Entonces, el primer ejemplo hizo en un parque de diversiones, Sarita se columpia siguiendo un movimiento armónico simple. La ecuación que describe su desplazamiento respecto a la posición de equilibrio es distancia y tiempos medidos en metros y segundos. La ecuación describe, o la ecuación X, la ecuación de posición es 0,5 coseno de 2pi por t por pi sextos. Ese pi sextos es la frecuencia angular. Sí, es la frecuencia, es un sí que va aquí que se llama pi sextos y esto se llama frecuencia angular. Es algo que nos faltaba, nos faltan las fórmulas del documento que tenemos de la universidad, pero pues realmente no es que sea que complique más el ejercicio o algo, sino simplemente es un elemento que trae el movimiento, un movimiento, es un elemento complementario al movimiento de ondulación o el movimiento armónico simple, perdón. Entonces, a partir de esta ecuación de posición, me dice que halle la amplitud, la frecuencia angular, el periodo y la frecuencia. Entonces, retomemos. La fórmula general o la forma general de la ecuación es x igual a coseno de wt por psi o phi, como la quieran llamar, más phi, perdón. Y entonces, pues miremos acá. W ya sabemos que es 2pi sobre el periodo. Y otra que tenemos por ahí que yo se la escribí, donde decimos que el periodo es igual a 1 sobre f, 1 sobre f, o también f a la menos 1, ¿sí? O sea, la frecuencia a la menos 1. Entonces, lo primero, amplitud, frecuencia angular, periodo y frecuencia. La frecuencia angular es phi. Entonces decimos que comparando la ecuación de posición dada con la general tenemos que la amplitud, obviamente 0,5 es súper sencillo. W es 2pi sobre t, 2pi sobre t. Entonces, eso es W. Pero aquí tengo que, bueno, W es pi medios realmente, porque tengo es W, no tengo a T, eso es lo que les iba a decir, tengo esa W, no a T, entonces digamos que este pi medios es el resultado de hacer 2pi sobre T, eso es lo que resulta de hacer esa operación. Y a partir de eso, pues tengo que encontrar el periodo, que es t, la frecuencia angular, que en este caso es f, perdón, la frecuencia angular, que es omega, y es que está omega, no, esto es phi. Esto es phi. Esto es phi. mm, sí. Y la frecuencia que es f, que es 1 sobre e. Tenemos entonces que como el periodo, como t es igual a 2pi sobre, perdón, como w es igual a 2pi sobre t, entonces t es igual a 2pi
sobre W. Yo W la conozco, mire, W estoy diciendo que es pi medios, entonces yo conozco a W. Si hago toda la operación, permítanme, voy a borrar todo esto que he sobrescrito. Si yo hago el procedimiento, o sea, si digo que T es igual a 2pi sobre W, entonces T es igual a 2pi sobre pi medios, teniendo en cuenta que W es pi medios. Aplico la ley de la oreja, aquí abajo pongo un unito y multiplico extremos y medios. Y 2pi por 4, 2pi por 2 me da 4pi y 1 por pi me da pi. Luego pi con pi se cancela y me queda que el periodo es igual a 4. ¿4 qué? 4 segundos. Entonces, 4 segundos. Por eso es que llego a que t es 4 segundos. Ahora ya tengo a t. Entonces, si t es igual a 1 sobre f, entonces f es igual a 1. F es igual a 1 sobre t. Y f entonces es 1 sobre 4 y 1 sobre 4 es 0,25 Hz porque es una frecuencia, entonces la medimos en segundos a la -1 y entonces eso es esa es la unidad de Hertz. ¿Listo? Por acá dice que la constante, bueno, esa es una constante de fase, que es pi sextos, perdón, la frecuencia angular es que, bueno, dejemos, sí, es W, más bien. La frecuencia de esto, aquí es W. Dejémosla así porque creo que voy a seguir trabajando con esa manera. De esa manera. Listo, entonces la constante de fase, que es la que me está pidiendo en el inciso B, la constante de fase es pi sextos. O sea, la constante de fase. ¿Y cuál es la ecuación si hubiese hecho oscilar el cuerpo a 0,3 metros de su posición de equilibrio? Entonces, este 0,3 metros es x, porque recuerde que esto es una ecuación de posición. ¿Listo? Esta es una ecuación de posición, o sea, si voy a ponerlo de manera lineal, aunque no es el caso, pero si estuviéramos mirando su movimiento de manera lineal, cuando dice que la posición es 0,3 metros, es como si se hubiera movido de este punto, que puede ser el punto 0 metros, a este punto que es el punto 0,3 metros. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento si la posición de la partícula es esta y no esta? Es 0,3 y no 0. Entonces, simplemente hago la transcripción de la ecuación. Digo que x es 0,3, 0,5 sigue siendo la amplitud, coseno de beta, que es lo que tengo aquí, pero resulta que yo ya, ya está una persona, pero bueno, resulta que beta es 0,6, eh, beta es 0,6, por acá, perdón, el coseno de beta es 0,6, no beta, sino el coseno de beta, o sea, el coseno de lo que está aquí. Esto me tiene que dar 0,6 porque no estoy haciendo ningún otro cambio en un T0, en un T0. Ah, sí, porque dice de su posición de equilibrio, a 0,3 metros de su posición de equilibrio, pero dice en este caso para t igual a 0. Sí, cuando t vale 0, entonces es el coseno de 0,6. Bueno, el coseno de pi sextos, que en este caso creo que aquí hay un error de escritura porque no es 0,6, pero bueno, luego lo reviso. Lo importante es que tener en cuenta este t. Que t es 0, entonces al hacer t 0, esto me daría un t inicial, un momento inicial, entonces esto me daría 0 y me quedaría coseno de pi sextos, pero realmente pi sextos sería como 30 grados más o menos. No sé, por favor, sí, 180 dividido en 6 me da 0,3. El coseno de b, o sea, el coseno de beta, digamos que esto es coseno de beta.
Entonces, ya estoy escribiendo mucho. Estoy rayando mucho y todo eso queda en el video. Me cuenta que estoy en el tablero del salón, que es pequeño. Hagan de cuenta. Entonces tengo que, en un tiempo igual a cero, entonces 0,3 es igual a 0,5 coseno de beta. Y el coseno de beta, también, no, estoy pensando en otras cosas. El coseno de beta entonces sería 0,3 dividido en 0,5, sí, estaba pensando en otras cosas. Es igual al coseno de beta, no tiene nada que ver con la regla. Solamente que ese es el tiempo en un tiempo inicial. Entonces es como si cancelara este t. El coseno de beta es 0,3 en 0,5. Entonces voy aquí y me da que esto sería 0,3 dividido en 0,5. Ay, no, ¿dónde está C? Mira, vayámonos con la estándar. C, listo. Entonces 0,3 dividido en 0,5 me da 0,6. Por eso es que sale ese 0,6. ¿No es aquí? 0,6, ese es el coseno de beta, 0,6. Y luego para hallar este beta, entonces simplemente digo coseno a las -1 de 0,6 es igual a beta. Y entonces, pues en ese orden de ideas, si llego aquí y le digo, mm, paso de la estándar a la científica, y le digo 0,6 coseno a la -1 me da 53,13 grados. Eso es lo que tengo del valor de beta, 53,13 grados, que convertido en radianes son 0,29 pi radianes. ¿Cómo convierto esos grados a radianes? Por acá tengo de grados a radianes, simplemente es pi sobre 180. Ese es el factor de conversión. O sea, en ese orden de ideas cojo 53,13 grados y los multiplico por pi sobre 180, pi radianes, realmente es esto. Cancelo radian con radian y me daría entonces el valor que tengo acá, 0,9 pi radianes, ya lo comprobamos. Y entonces digo que esto lo divido en 180 y me da, no vale, a ver, te la segunda. Entonces me daría 53,13 dividido en 180. Eso me daría 0,29 pi radianes. Esa sería la manera de convertir los grados, los grados a radianes. Entonces, para pasar de grados a radianes, vamos a ponerlo aquí más clarito. El factor de conversión, factor de conversión, grados a radianes, multiplico por pi sobre 180 grados. Y de radianes a grados, 180 sobre pi. Realmente es pi radianes. Sobre pi radianes. Entonces, esos son los factores de conversión. Si quiero pasar de grados a radianes o de radianes a grados, esos son los factores de conversión. Entonces, 0,29, ese sería el ángulo beta, que en este caso sería el que vendría a reemplazar este, este, este phi o para cambiar de este phi. Realmente era haber cogido la phi o haber puesto aquí beta. Cualquiera de las dos. Realmente la letra no hace gran diferencia. Entonces,
Construimos nuevamente la ecuación, ya sabemos qué pasa, ya sabemos qué pasa o ya sabemos cuál es el ángulo. El ángulo es de 0,29 pi radianes, que ese 0,29, pues convertido en decimales, es como tener 29 cienavos, o 29, sí, 29 cienavos, para dejar este decimal en fracción de pi. ¿Listo? Entonces, x o la posición es de 0,5 de amplitud por el coseno de pi medios por t más el ángulo o la constante de fase, que en este caso sería de 29 cienavos de pi. Eso es lo que pasa, o esa constante de fase es lo que sucede cuando, o lo que obtenemos cuando hay una variación o cuando se tiene la posición. Dense cuenta que realmente es un elemento más para calcular y ya. Bueno, aquí otro, un pequeño altavoz está emitiendo un tono puro y su membrana se mueve hacia adelante y hacia atrás, describiendo un movimiento armónico simple. Entonces ya saben que es un altavoz, ¿no? Un parlante y aquí está, y entonces esto vibra. Esto vibra cuando usted sube y baja el volumen o cuando suben y bajan los agudos y los graves. Entonces, no hay necesidad de hacerle más. El movimiento se representa con la siguiente ecuación de posición en metros y t en segundos. La posición está por la ecuación 0,05 seno de 3t más pi medios. Entonces, recordemos, eh, si la miramos, entonces W, aunque aquí abajo está todo escrito, ¿para qué rayo? W es 3. Phi es pi medios y la amplitud es 3 radian por segundo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero, calcular el valor de la elongación cuando t vale pi segundos. O sea, ¿qué pasa con esta x si yo esta t la cambio por pi? Luego, la velocidad del cuerpo cuando t vale pi medios. O sea, ya tengo que entrar a derivar y reemplazar el tiempo por pi medios y el periodo y la frecuencia. Entonces, hagamos la elongación. Tenemos la elongación que está la vector posición, estado por 0,05 seno de 3t más pi medios. Luego, t cambia a 3t a pi, entonces me queda 3pi más pi medios. Hago la suma de fracciones. 2 por 3 6 más 1, 7 pi medios. Y a eso le calculo el seno. El seno de 7 pi medios, o sea, el seno de 90 por 7 hace 63,630 por 0,05. Por favor, alguien que lo haga y me diga si este seno de 7 pi medios es igual a -1. Profe, qué pena porque da 7 medios. 3 pi más pi medios. Acuérdense que estos son fracciones y entonces la carita feliz, 3 por 2, 6 pi, más 1 por pi, pi, y 1 por 2, 2. 6 más 1, 7 pi sobre 2. Por eso da 7 pi medios. Bueno, profe, gracias. Creo que este seno de 7 pi medios me da -1. Por favor, lo rectifican, da -1. Y por eso -1 por 0,05 me da menos 0,05 metros. Entonces, ¿cuál es la posición o cuál es la elongación del movimiento? La elongación que se da, sí, la posición del movimiento del péndulo cuando t vale pi está a menos 0,05 metros. B, la velocidad del cuerpo cuando t vale pi medios. Entonces, pues recuerden que ya voy a entrar a derivar esta para llegar a esta. Derivo x para llegar a esta. Entonces,
La derivada de esto o la velocidad está dada por menos A por W, coseno de W más phi. Reemplazo lo que conozco que A vale 0,05, W vale 3, este W vale 3 y phi vale 3, vale pi medios. Solo que me está diciendo entonces que el tiempo lo voy a reemplazar por pi medios. Vuelvo, 3 pi medios más pi medios me daría exactamente 7 pi medios. El coseno de 7 pi medios, mm, no sé cuánto da. Lo multiplico por 3 y eso lo multiplico por 0, menos 0,05 y me da, que eso me da, eso es 0,15. En ese orden de ideas creo que esto da 1. Porque 1 por 3 da 3 y 3 por 0,05 me da 0,15. 0,05 por 3. 0,15, sí. Entonces, el coseno de el ángulo, el coseno de 7 pi medios es igual a 1. Y el seno de 7 pi medios es igual a menos 1. Oh, oh. Y el seno de 7 pi medios es igual a menos 1. Entonces tenemos que, ya sabemos que la velocidad, si es negativa, eso está perdiendo velocidad o está al lado izquierdo del punto de equilibrio. ¿Cuál es el periodo y la frecuencia? El periodo, pues ya sabemos que si W es igual a 2pi sobre periodo, entonces periodo es igual a 2pi sobre W. Y pues W ya sé que vale 3. Entonces 2 tercios de pi. 2 tercios de pi es lo que vale el periodo. 2 tercios de pi segundos a la menos 1, porque W está dado en radianes. Bueno, aquí si hacemos toda la implementación de las unidades, pues nos vamos a dar cuenta que esto va a dar en segundos a la menos 1. Y entonces haciendo la conversión, pues termina siendo segundos. La frecuencia es W sobre 2pi porque es uno sobre t. Recordemos que la frecuencia es 1/t, pero si no tenemos a t, aunque sí la tenemos, pero bueno, de otra manera, t es 2pi sobre w y podemos hacer toda esa conversión y llegar a que es 0,47 Hz. Esa es la frecuencia de la vibración o del movimiento de la membrana del parlante. ¿Listo? Para quien lo quiera, para quien lo quiera hacer. Una partícula oscila con un movimiento armónico simple, o sea, esto es un más, no sé, un más, de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión x igual 5 coseno de 2t más pi sextos, donde x está en centímetros y t en segundos. En el tiempo igual a cero, encuentra el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y determinar el periodo y la amplitud del movimiento. ¿Quién lo hace? ¿Quién me dice cuál es el desplazamiento? O sea, ¿quién es X? Si t es igual a cero, ¿cuánto vale X? Si t es igual a cero, ¿cuánto vale B? Y si t es igual a cero, ¿cuánto vale A? ¿Quién me dice?
Ojo, profe, en cuanto a las fórmulas, casi no me acuerdo ya de algunas. Pero ¿para qué si la fórmula está ahí? La fórmula está ahí, Cristian. Ahí está, le está diciendo está diciendo, el movimiento está escrito por x igual a 5 coseno de 2t más pi sextos. Ahí le está diciendo. Sí, Ahora, si t vale cero, o sea, si esto vale cero, x es igual a 5 coseno de pi sextos. O sea que esto es x igual a 5 coseno de 30 grados, porque eso es lo que vale pi sextos. O sea que x es igual a 5 por, y coge la calculadora y dice, C, Profe, Pere, dice, ¿cómo así que PIS estos vale 30 grados? ¿Cómo? porque ¿Se divide 180, los 660 en 6 o...? no, pi es 3 es 180. ciento Sí, ochenta dividido en 6 es igual a 30. Y usted le saca el coseno a 30 y me da 0,86. Y eso lo multiplico por 5 y me da, no, ¿cuál tu segunda? Y me da 4,30, 330. O sea que esto sería x por el coseno de, sí, no tomo el dato, por el coseno de 30, ¿dónde está el coseno de 30? Tengo que volverlo a hacer. el coseno de 30 es 0,8660. 60, 0,8660. Entonces esto sería coseno de 30, que es 5, 0,8660. Y x es igual a 4, algo, dijimos, ¿sí o no? 4,30, 4,33. 330. Ah, se toman los tres, profe, los tres decimales. Ah, yo los tomé como para... Y como la distancia toda está tomada en centímetros, entonces este desplazamiento es de 4,330 centímetros. O de 4 centímetros, 4,3 centímetros. Ese es el desplazamiento. Ahora haga la velocidad. Pues ya sabe que la velocidad es menos A por W coseno de WT más phi. Entonces, la velocidad es A igual a menos A por W coseno de WT más phi. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula. Entonces, simplemente digo, bueno, pues W, ya, o sea, ya averiguamos cuánto vale. Por lo menos, por lo pronto, A es 5. Entonces, miremos por acá arriba. A es igual a 5. A menos 5, perdón, porque es negativo. Bueno, dejémoslo en 5. A ver qué nos sale. A es igual a 5. W, que es... eh, W es 2. ¿Para qué me mato la cabeza? W es 2, aquí dice. Y la constante es pi sextos. ¿Listo? Entonces esto me daría menos 5 por 2 por el coseno de 2 por 0, porque t vale 0, más pi sextos, o sea que esto es 0, o sea que esto es b igual a menos 10, ¿cierto? Por coseno de 30, pero ya sabemos que el coseno de 30 es 0,86. Entonces esto es menos 10 por 0,8660. O sea que B es igual a menos, si multiplico por 10 corro tal, entonces esto es 8,660 y la velocidad está dada en centímetros por segundo. Centímetros por segundo.
Entonces, hay una velocidad negativa, quiere decir que se está deteniendo. Y la aceleración, entonces la aceleración, que es la derivada de la velocidad, es simplemente menos a por w al cuadrado por el seno de wt más phi. Entonces, revisemos si es cierto, si no es cierto. Aceleración, aceleración, la aceleración está por acá. Ah, pues tan pendejo, está aquí en la fórmula. Menos a w al cuadrado coseno de wt por phi. ¿Listo? Ah, sí, la velocidad. ¿Yo la puse en coseno? No. Ah, aquí la embarramos, porque era seno. Sí, es un seno. La cambié por completo. Pero no debe ser mucha la diferencia. Listo. Aquí dice seno, aquí dice seno, aquí dice seno, y ustedes ya encuentran el valor del seno de 30. Listo. Y entonces aquí sería coseno, porque la derivada del seno es coseno. Y entonces esto es coseno, y aquí sí da entonces que la aceleración es menos 5 por 2 al cuadrado por el coseno de 30, porque ya sabemos que esto vale cero. Y esta constante es pi sextos, que es 30. Entonces la aceleración es igual a menos 20 por 0,8660. Y la aceleración es igual a menos, bueno, lo que dé, yo no sé cuánto da. 20 por esto, se corre una, da 2,16, debe dar como 17,2, algo así. 17,2 Profe, da o 3. 17.32. 32. Sí, señor. Orlando, Sí, sí, señor. buenas noches, Orlando, ¿cómo le ha ido? Bien. Y como estamos hablando de aceleración, es centímetros por segundo al cuadrado. La velocidad es centímetros por segundo o sobre segundo, perdón. Y la aceleración siempre es la unidad de tiempo elevado al cuadrado, segundo al cuadrado, aunque siempre sea en segundos. Pero pues digamos que sea alguna variación que no me acuerdo haberla visto. Es horas al cuadrado, minutos al cuadrado, pero por lo general siempre es segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eh, denme un segundo. Revísenlo y me dicen cuál es el periodo y la amplitud del movimiento. Listo. Entonces, ¿ya saben cuánto es el periodo? ¿Ya saben cuánto esté? ¿El periodo es 2, profe? Perdón, el periodo El es periodo pi. es 2. ¿Es pi? Sí, señor, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque W vale 2. Entonces 2 sobre 2 se cancela y entonces el periodo es pi. Muy bien. ¿Y entonces cuánto es la amplitud del movimiento? Esa es la más difícil de todas. 5. ¿Sí? ¿Por qué lo duda? No, sí, 5, sí, sí. Sí, aquí está. Aquí está, mírela. La amplitud del movimiento es 5. ¿Listo? Ok. Entonces, Profe, una preguntita. ¿Esas expresiones en X siempre se la dan a uno? Esa, se sí, supone que eso es la esa es la elongación. fórmula. Son las fórmulas. Y pues el movimiento siempre tiene esa descripción. O le dicen a uno la ecuación del movimiento y lo ponen a calcular la elongación máxima, la velocidad máxima y la aceleración máxima, o la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Porque pues digamos que de aquí para arriba, pues es integrar, ¿no? Si para abajo es derivada,
Si así es derivada de x sobre t, o derivada de f de x, para arriba es la integral de la aceleración del tiempo, con relación al tiempo, por dt. Entonces, esos son los procesos inversos. Si me dan la aceleración y necesito encontrar la fórmula de la posición, pues una de las herramientas que uno tiene es integrar, pero pues si integra una vez se encuentra la velocidad y si integra dos veces se encuentra la posición. Aunque como los componentes son los mismos, sí, 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 la aceleración, W. Entonces, pues realmente es muy fácil como empezar a hacer similitudes y sacar la ecuación de la posición directamente, sin necesidad de hacer el proceso de integración. Pero pues tengamos en cuenta las ecuaciones, ¿sí? Esto es importante, este cuadrito de resumen. Si quieren este o si quieren este que tenemos acá, el que tenemos en el material de la universidad, mm, este que tenemos en el material de la universidad también, cuadro comparativo, ese también pues está completo para, X y Y, está completo. No hay problema ahí. Entonces, también nos puede servir o les puede servir como guía para la solución de ejercicios. La actividad es solucionar uno, 2 y 3. Ah, bueno, son las 10 de la noche. Entonces, solucionan estos 5 primeros ejercicios. ¿Listo? Chicos. Pero ya. No, me los entregan el martes. No, ahorita no, porque ya son las 10 de la noche, Sí, pero ya nos queda difícil, ¿no? Entonces, pues ustedes no se van a quedar hasta las 11 y yo no me voy a quedar hasta las 11. Pero entonces, la actividad para la próxima clase es estos 5 ejercicios. Esto es lo que tienen que llegar a entregarme. Esto es lo que tienen que llegar a entregarme el martes cuando lleguen a clase. ¿Alguna pregunta? profesor, ¿nos comparte esta diapositiva o solamente esta imagen que nos está mostrando? Yo les comparto, yo les comparto la imagen. Sí, por ahora la imagen. Al final, cuando la terminemos de ver todas las, que no son muchas realmente, son como 36, eh, les comparto todo el material para que lo tengan. ¿Listo? Profesora, ¿que me puede, o sea, puede compartir esta imagen de los ejercicios y el cuadrito ese resumen también de las fórmulas? El que nos estaba explicando. Ya se fue el de imágenes, ya se fue el de fórmulas, perdón. El de ejercicios, les envío los dos de fórmulas que tenemos. Mm, le hago una limpieza a esto. Listo. Ahí los tienen. ¿Alguna pregunta, Juanita? Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? No, señor, ya si algo se repasa. Ya si algo se repasa, usted siempre dice lo mismo, Esteban. Obvio. Profe, ¿usted nos comparte Uy. la grabación, ¿no es cierto? Sí, yo les comparto la grabación ahorita. No se preocupe. Les comparto la grabación. Pero, ¿tienes alguna pregunta, Juana? Juanita, perdón. No, no, señor. ¿Segura? Segura. Orlando, ¿dudas? Bueno, ok.
Orlando, ¿dudas? No, no, señor, por si algo en la clase pregunto. Bueno, perfecto. Diego está ocupado después de clase, entonces a él no lo molestemos. Y Miguel no llegó. ¿Alguien sabe algo de Miguel? ¿Qué pasó con Miguel? ¿Escribió Miguel alguna cosa? Sí, él se conectó un rato. Yo le mandé el enlace, vio que estaba conectado y sí, pero no sé, después se desconectó. Vale. Bueno, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.